En un mundo donde la apariencia vale más que la verdad, donde la lealtad se compra y el poder se disputa en silencio, entender las reglas del juego no es opcional, es sobrevivir o ser devorado. Hoy te traigo 5 consejos de Nicolás Maquiavelo, el pensador más temido y malinterpretado del Renacimiento. No son simples frases, son armas, ideas que si las entiendes pueden cambiar tu forma de ver el poder, la estrategia y a las personas. Consejo 1. Aprende a desconfiar incluso del rostro amable. En este mundo, el verdadero peligro no se presenta como un monstruo. No lleva colmillos, ni garras ni cadenas oxidadas. El verdadero peligro, el más letal, el más insidioso, llega bien vestido, con la voz suave, la sonrisa calculada y la mirada limpia. El falso no necesita violencia, le basta con tu confianza. Maquiavelo lo entendió con una claridad escalofriante. Vivió en un tiempo de cortes sangrientas, traiciones palaciegas, alianzas rotas por una moneda más brillante. Pero lo que más lo fascinaba no era el poder bruto, sino el poder de la ilusión, de las máscaras, de las apariencias. Escribió: «Todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres». Esa frase, tan simple como una daga en la noche, contiene el veneno de una verdad eterna. El ser humano miente por naturaleza, no siempre para destruirte, pero sí para ocultarse. Porque todos cargamos máscaras, pero algunos las convierten en piel. Y esos son los verdaderamente peligrosos. En la jungla social moderna, nadie sobrevive confiando en el primer rostro que le sonríe. Vivimos rodeados de simulaciones. Las redes sociales son vitrinas de felicidad falsa. Los ambientes de trabajo están llenos de cordialidad superficial. Las relaciones personales se han vuelto contratos tácitos de beneficio mutuo, disfrazado de afecto. Y en ese teatro de sombras, el ingenuo no sobrevive, es devorado. La gente falsa no se presenta como enemiga, no golpea la puerta con amenazas, se sienta a tu mesa, brinda contigo, te escucha, se gana tu historia y cuando por fin te siente vulnerable, te transforma en instrumento o en víctima, a veces en ambas. Maquiavelo no era cínico, era cirujano del alma política. Sabía que el ser humano enfrentado a sus intereses es capaz de cualquier cosa, pero mientras el tonto se queja de la traición, el sabio se pregunta: ¿por qué abrí la puerta sin mirar los ojos del que entraba? Esta es la primera idea para lidiar con la gente falsa. Desconfiar del rostro amable no como un paranoico, sino como un estratega. No como quien odia al mundo, sino como quien ya no se deja engañar por sus disfraces. Tú conoces ese rostro. Todos lo conocemos. Es el amigo que solo aparece cuando brillas, pero desaparece cuando caes. Es el colega que te alaba en público, pero mina tu reputación en privado. Es el familiar que se dice cercano, pero no tolera tus límites. El falso no siempre miente con palabras, muchas veces miente con gestos, con silencios, con presencias que pesan más que las ausencias. Maquiavelo no escribió para los débiles de espíritu. Sus ideas no eran consuelo, eran advertencia. Él creía que para gobernar y para gobernarse a uno mismo hay que tener los ojos abiertos, incluso cuando el corazón quiere cerrarlos, porque el corazón ama la ilusión, pero la razón debe protegerte de ella. En un pasaje poco citado de sus cartas privadas, Maquiavelo escribe: «El verdadero líder no es el más valiente, sino el más lúcido». Y la lucidez implica detectar al falso incluso cuando su actuación es perfecta. Es saber que las palabras dulces muchas veces esconden intenciones amargas, que las promesas rápidas casi siempre son estrategias, que la bondad sin coherencia es puro marketing emocional. El falso vive de tus puntos ciegos, de tu necesidad de aprobación, de tu deseo de ser querido. Él no necesita destruirte, solo necesita que bajes la guardia. Porque una vez dentro de tu círculo, de tu mente, de tu confianza, ya no necesita fuerza. Tiene tu permiso y eso es todo lo que necesita para actuar. Por eso Maquiavelo enseñaba que la prudencia es superior a la honestidad ciega, que el príncipe o cualquier ser humano que quiera sobrevivir al caos social debe aprender a leer los rostros más allá de sus gestos. Porque un enemigo frontal te da opciones, pero un amigo falso te convierte en su campo de juego. Y aquí es donde el espectador debe despertar. Porque esta idea no es cómoda, no es reconfortante. Es una bofetada a la esperanza ingenua de que todo el que sonríe merece tu confianza. No, la sonrisa es el camuflaje más efectivo de la selva moderna y la gente falsa la ha perfeccionado como un arte marcial. Entonces, ¿qué hacer? ¿Volvernos fríos? ¿Cínicos? No, Maquiavelo no pedía frialdad, sino inteligencia emocional estratégica.
Lo que pedía era esto. Mira más allá de las palabras, observa patrones, recuerda incoherencias. Pon atención al momento en que alguien te halaga demasiado sin conocerte, al que siempre está de acuerdo contigo, al que evita el conflicto a toda costa. Porque muchas veces lo que parece armonía es manipulación en estado puro. Y no lo olvides, la gente falsa no busca destruirte directamente, busca usar tu energía, tu influencia, tu visión. Mientras tú crees que hay reciprocidad y cuando ya no les sirves, desaparecen. A veces te dejan solo, a veces te traicionan activamente, pero en ambos casos el resultado es el mismo. Fuiste utilizado. Este mundo está lleno de máscaras y tú no tienes la obligación de quitárselas a todos. Pero si tienes una responsabilidad, no entregar tu alma al primero que actúe bien su papel, porque hay actores brillantes allá afuera y algunos han ensayado toda su vida para ganarse tu confianza. Recuerda, el falso no puede dañarte si no le das acceso. No puede mentirte si no crees en su verdad. Su arma es tu fe ciega y el antídoto, tu observación despierta. Maquiavelo no susurra desde las sombras de la historia. Desconfía, no por miedo, sino por sabiduría. Porque la sabiduría no es desconfiar de todos, es aprender a reconocer el disfraz antes de que sea tarde. Y cuando aprendes a ver más allá del rostro amable, comienzas a ver el juego, el verdadero juego. Y en ese momento, por fin dejas de ser pieza y te conviertes en jugador. Consejo 2. El silencio estratégico como espada invisible. Hay un tipo de poder que no hace ruido, que no busca reconocimiento, que no necesita testigos para existir. Un poder que opera desde las sombras, sin alardes, sin exposición. Es el poder del silencio estratégico. Y para Maquiavelo era una de las armas más efectivas contra la manipulación, la falsedad y los juegos de poder ocultos. En un mundo donde todos hablan, donde todos opinan, donde cada quien grita para no desaparecer, el que guarda silencio no es débil, es invisible. Y lo invisible es peligroso porque no se puede controlar. Maquiavelo lo entendió observando a los poderosos de Florencia. Los que sobrevivían no eran siempre los más fuertes ni los más elocuentes. Eran los que sabían cuándo callar, cuándo escuchar, cuándo ocultar lo que sabían. Porque el que se muestra completamente queda desnudo. Pero el que guarda misterio, el que habla menos de lo que piensa, el que deja espacios en blanco, ese siempre deja al otro inseguro. ¿Y qué hace la gente falsa cuando se encuentra con alguien que no revela sus cartas? Se inquieta. Se desestabiliza porque su juego depende de conocer tus puntos débiles, tus emociones, tus valores, tu necesidad de pertenecer. El falso necesita información, necesita saber cómo moverte, cómo presionarte, cómo halagarte, cómo culparte, cómo atraparte. Y si no se la das, se queda sin mapa. Aquí está la segunda gran lección maquiavélica. Tu silencio puede ser tu escudo y tu espada al mismo tiempo. No necesitas gritar para defenderte. A veces basta con no responder, con no reaccionar, con dejar al falso hablando solo, esperando que entres en su juego y encontrándose con el vacío. El silencio no es sumisión, es estrategia, es resistencia elegante, es cálculo emocional, porque el silencio bien usado tiene el poder de confundir, frustrar y hasta desarmar al manipulador. Mientras tú callas, él se proyecta, se muestra, se delata. Hay una escena que se repite en miles de oficinas, grupos de amigos, cenas familiares. Alguien lanza una frase pasivo-agresiva, una crítica disfrazada de broma, un comentario sutilmente envenenado. Espera tu reacción, quiere medir tu herida, pero tú guardas silencio. Lo miras sin prisa. No le das batalla, no le das alimento. Y en ese instante algo se quiebra en él porque su poder dependía de tu vulnerabilidad expuesta. Maquiavelo sabía que el poder no siempre se impone. A veces se sugiere, a veces se cultiva con una sola mirada, con una pausa larga, con una ausencia de reacción. El silencio incomoda y por eso lo evitamos. Pero al evitarlo, regalamos control, mostramos ansiedad, desesperación por explicarnos, miedo a ser malinterpretados. Y ahí entra el falso con su red de palabras dulces o venenosas a manipular nuestra necesidad de aclarar. Tú no le debes explicaciones a quien no ha demostrado lealtad. Tu verdad no es una mercancía pública. Tu alma no es una plaza de mercado. Tu historia no debe ser contada a quien solo quiere usarla. El silencio es tu santuario. Es donde habitas sin ser invadido. Pero cuidado, no estoy hablando de represión emocional ni de aislamiento. Hablo de saber cuándo hablar y cuándo no. Cuándo compartir y con quién.
cuándo revelar tu plan y cuándo dejar que el otro se canse de adivinarlo, el silencio en manos del sabio es como el fuego controlado. Calienta, pero también puede quemar. En un mundo regido por algoritmos, velocidad y exposición constante, el que calla bien se convierte en mito. Y el mito es más poderoso que cualquier declaración, porque el mito vive en la mente del otro. Se multiplica, se interpreta, se teme. Eso es lo que Maquiavelo sabía. El poder más sólido no es el que se impone, sino el que se intuye. El falso no soporta el misterio porque él mismo es una máscara y necesita saber cómo encajar la suya en tu rostro. Pero si tú no muestras el rostro, lo dejas solo con su reflejo. Y pocos pueden sostener eso. Por eso, cuando te enfrentes a una persona falsa, no siempre respondas, no siempre expliques, no siempre caigas en su danza. A veces el acto más fuerte es la inacción, el arte de mirar sin entrar, el arte de entender sin intervenir, el arte de retirarte sin anunciarlo. Maquiavelo decía que el príncipe debía ser zorro y león, astuto para anticipar la trampa, fuerte para enfrentarla. Pero incluso el zorro necesita silencio para moverse. El silencio es su bosque, su refugio, su camuflaje. No subestimes el poder del silencio. En tiempos donde todos quieren ser escuchados, el que sabe escuchar se convierte en estratega, en profeta, en sombra inteligente. Y nadie puede vencer a la sombra si no sabe por dónde se mueve. Así que guarda tu silencio como una espada invisible. No lo uses para esconderte del mundo, sino para elegir cuándo mostrarte. Porque el poder verdadero no grita, no se justifica, no se exhibe. El poder verdadero observa y decide cuándo actuar. Y tú, si quieres sobrevivir a la selva de las apariencias, necesitarás ese poder. Porque el falso no deja de jugar. Pero tú puedes dejar de ser su pieza y convertirte en el jugador silencioso que conoce todas las reglas, pero juega en otro nivel. Consejo 3. No des todo sin medir. Usa la reciprocidad como prueba y trampa. El alma generosa es territorio fértil para el engaño. El que da sin medida, el que abre puertas sin conocer al huésped, el que comparte todo antes de que le pidan. Suele ser en la jungla de la falsedad presa fácil, porque la bondad mal administrada no es virtud, es vulnerabilidad disimulada. Maquiavelo lo advirtió con crudeza. La generosidad indiscriminada debilita al dador, fortalece al oportunista y alimenta al falso. La tercera gran idea para sobrevivir entre máscaras se basa en una verdad incómoda. No todo debe ser dado, no todo debe ser compartido. No todos merecen acceso. En un mundo donde el interés personal es la ley subterránea que rige los vínculos, dar sin medir es como entregar tu castillo sin pedir ni una contraseña. Maquiavelo sabía que el poder no se protege solo con fuerza, sino con sabiduría emocional. Y dentro de esa sabiduría hay una regla de oro. La reciprocidad no debe ser automática, sino estratégica. No se trata de negar la ayuda ni de cerrar el corazón, sino de observar qué hace el otro con lo que recibe de ti. Cómo lo usa, cómo lo devuelve, si lo valora o si lo toma como derecho adquirido. Porque el falso es experto en explotar la generosidad ajena. No se acerca con exigencias, sino con halagos. No pide, insinúa, no reclama, seduce. Y si tú, movido por tu necesidad de ser bueno, de ser aceptado, de no parecer egoísta, le das todo, él no se sentirá agradecido, se sentirá con poder, poder sobre ti, poder para exigirte más, poder para manipular tu culpa si un día decides frenar. Así es como muchos caen por miedo a parecer duros, por querer ser luz en medio de las sombras. Pero Maquiavelo lo diría sin anestesia. No se puede ser luz para todos sin terminar quemado, porque incluso el sol tiene límites. Sale y se esconde, da calor, pero también puede matar. Entonces, ¿cómo actuar ante la falsedad disfrazada de cercanía? Usa la reciprocidad como filtro. Da algo pequeño. Observa. Espera. Mide la respuesta. Si hay interés genuino, respeto, coherencia, puedes avanzar. Si hay manipulación, evasión, victimismo o demanda encubierta, retírate, porque el que no sabe corresponder tampoco sabrá respetarte. Esta idea no se trata de volverse calculador en el sentido frío. Se trata de volverse consciente de tu valor, porque el que se regala sin evaluación termina siendo usado sin remordimiento. Y la gente falsa es hábil en detectar a los que dan por necesidad emocional. Lo huelen, lo sienten, lo usan. Maquiavelo escribió en El Príncipe que el gobernante debe evitar ser odiado, pero también evitar ser despreciado.
Y aquí está la clave. Si das sin límites, sin condiciones, sin observar, no te ganarán el odio, pero sí el desprecio. Porque en la lógica perversa del falso, quien se entrega sin condiciones no merece respeto, solo uso. La reciprocidad no es un negocio, es un espejo, un termómetro, una trampa para el que finge, porque el falso quiere recibir, pero no devolver. Y cuando siente que está siendo evaluado, se incomoda, se revela, muestra su verdadero rostro. No soporta la espera, no soporta dar algo sin garantía de ganancia, y ahí es cuando lo ves, cuando su máscara se resquebraja. Por eso, en tu camino hacia una vida libre de máscaras, debes dejar de dar por impulso y comenzar a dar por decisión. No todo quien te sonríe merece tu tiempo. No todo quien te acompaña merece tu historia. Y no todo quien se muestra disponible merece entrar en tus batallas. La gente falsa muchas veces te llama amigo para que tú te sientas obligado, para que bajo ese título le entregues acceso emocional, favores, lealtad pero sin reciprocidad real. Y tú, si no estás despierto, puedes caer. Puedes creer que estás siendo noble cuando en realidad estás siendo usado como recurso. Generosidad verdadera no se deja usar. Se ofrece con inteligencia, se da sin ingenuidad, se comparte con discernimiento y el que no sabe medir sus entregas termina vacío, resentido, traicionado. Maquiavelo jamás habría aconsejado volverse un monstruo egoísta, pero sí habría dicho: protege tus recursos como si fueran armas, porque en una batalla de poder emocional, el que da sin estrategia entrega su espada. Entonces practica la reciprocidad no como premio, sino como espejo. Observa si el otro también cuida, también escucha, también respeta, también da. Si la balanza siempre se inclina hacia ti, no es afecto, es manipulación. Y recuerda esto porque es clave. El falso jamás se siente en deuda, se siente con derecho. Cree que lo merece todo, aunque no haya construido nada. Por eso, la única forma de protegerte no es dejar de dar, sino aprender a dar con los ojos abiertos. Quien no sabe corresponder no merece permanecer, y el que se aleja cuando dejas de dar nunca estuvo realmente allí. Consejo 4. Controla tu imagen antes de que el falso la use para destruirte. Hay algo más valioso que el dinero, que el poder político, que el conocimiento. Algo que si no proteges puede ser utilizado como puñal en tu contra, tu reputación, tu imagen, lo que los demás creen que eres. Y Maquiavelo, maestro de las verdades incómodas, lo sabía. Pocos ven lo que eres, pero todos ven lo que aparentas. El falso vive de eso. No necesita atacarte con hechos ni destruirte físicamente. Solo necesita ensuciar tu imagen en los ojos de los otros. Porque si logra manchar la forma en que te perciben, si siembra dudas, si distorsiona tu historia, entonces ya no importa lo que seas, importa lo que pareces. Aquí nace una gran estrategia. Aprende a dominar la narrativa sobre ti mismo antes de que alguien más lo haga. En un mundo donde las redes sociales, los rumores y las percepciones importan más que la verdad. El que no cuida su imagen se convierte en terreno libre para los falsos. No se trata de obsesionarse con lo que los demás piensan. Se trata de entender que tu imagen pública es un recurso estratégico, un escudo, una posición, y si no la controlas tú, alguien más lo hará para su beneficio, no para tu protección. Maquiavelo enseñaba que un príncipe no solo debía ser virtuoso, sino parecerlo. Que no basta con ser honesto si el pueblo te ve como traidor. Que no basta con ser justo si el rumor te pinta como tirano. Porque la política del alma humana no se basa solo en hechos, sino en percepciones cuidadosamente moldeadas. Y aquí entra el juego sucio del falso. Su objetivo no siempre es destruirte directamente. A veces lo único que necesita es instalar una duda, una insinuación, una media verdad. Dice que escuchó algo sobre ti, que le preocupa tu comportamiento, que nota cosas extrañas. Y el veneno no viene en dosis fuertes, viene en gotas lentas, persistentes. El falso no ataca de frente, te rodea, te aísla y luego usa tus descuidos, tus momentos de vulnerabilidad, tus palabras malentendidas para escribir otra versión de tu historia. Una versión que otros sin saber empezarán a creer. Y tú, si no estás despierto, reaccionas tarde. Intentas explicar, justificar, limpiar, pero ya es tarde. El fuego se expandió y la gente no escucha explicaciones cuando ya ha elegido creer en la versión más escandalosa. Por eso Maquiavelo nos ofrece una lección cruel pero poderosa. Cuida tu imagen como cuidas tu vida, no con hipocresía, sino con estrategia. No sé, trata de actuar.
Se trata de proteger tu coherencia, de entender que cada palabra, cada decisión, cada ausencia comunica algo. Y cuando estás rodeado de personas falsas, cada detalle puede ser tergiversado. Tu silencio puede ser leído como desprecio, tu firmeza como arrogancia, tu vulnerabilidad como debilidad, tu éxito como amenaza. Entonces, ¿cómo protegerte primero? Sé coherente, que tus actos confirmen tus palabras, que tu presencia inspire claridad, no confusión, porque el falso necesita zonas grises para operar. Si tu imagen es sólida, si tu mensaje es claro, si tu energía es firme, Selene hace más difícil sembrar dudas. Segundo, sé proactivo. No esperes a que los demás construyan tu narrativa. Sé tú quien la diseña. Que tu entorno escuche tu verdad de tu propia voz, no del eco distorsionado del manipulador. El silencio es arma. Sí, pero también lo es la palabra en el momento justo. Tercero, sé selectivo. No todos deben conocer tus heridas. No todos merecen acceso a tu historia interna, porque lo que hoy compartes con alguien por confianza, mañana puede ser usado como arma envuelta en compasión hipócrita. El falso adora la información, vive de ella, se alimenta de los secretos que tú entregas inocentemente. Y cuarto, construye tu reputación como una fortaleza, no como un disfraz, sino como una verdad sostenida en el tiempo. Tu nombre pese, que tu presencia tenga raíz, que incluso si intentan destruirte con rumores, tu obra, tu historia, tu ejemplo hablen más fuerte. Maquiavelo entendía el poder de la imagen, no como una ilusión vacía, sino como una capa de protección política, social y emocional. En sus tiempos, un rumor podía significar el exilio o la muerte. Hoy puede significar la cancelación, el aislamiento, el descrédito. El juego ha cambiado de forma, pero la lógica sigue siendo la misma. No se trata de parecer perfecto. Se trata de ser inalcanzable para el falso, de infiltrarte en su juego sin dejar grietas, porque el que protege su imagen con integridad firme no da espacio para ser reescrito. Entonces, levanta tu historia como una muralla, no para esconderte, sino para impedir que el otro la pinte por ti. Que cada palabra tuya sea espada, que cada silencio tuyo sea cálculo, que cada movimiento tuyo diga: yo soy quien escribe mi narrativa y tú no tienes tinta para editarla. Porque en este mundo de espejos rotos y verdades manipuladas, quien no cuida su imagen se vuelve un reflejo roto en la boca de otros. Consejo 5. Domina tus emociones porque el falso gana cuando tú reaccionas. Hay una guerra silenciosa que se libra cada día, en cada conversación, en cada mirada, en cada gesto aparentemente inofensivo. No es una guerra de espadas, ni de balas, ni de gritos. Es una guerra de poder emocional, y en esa guerra el que reacciona pierde. Maquiavelo lo sabía, y tú necesitas entenderlo. El falso no necesita ser más fuerte que tú. No necesita argumentos mejores, ni verdades más sólidas, ni moral más limpia. Solo necesita que tú pierdas el control, que grites, que explotes, que te justifiques, que reacciones de forma emocional, mientras él con su cara de mártir observa cómo te hundes en la trampa que él mismo diseñó. Porque eso es lo que hace el falso. Te provoca para luego hacerse la víctima. Te hiere con precisión quirúrgica, te lanza comentarios disfrazados de inocencia, te ignora, te contradice sutilmente, te manipula a través de otros. Y cuando tú, cansado, harto, confundido, finalmente explotas, él gana. Porque ya no importa lo que él hizo, lo único que los demás ven es lo que tú hiciste, tu rabia, tu descontrol, tu intolerancia. Maquiavelo lo entendía como pocos. El verdadero poder no está en las emociones intensas, sino en la capacidad de contenerlas, moldearlas y usarlas a tu favor. El príncipe que se deja arrastrar por la ira se vuelve predecible. El líder que reacciona sin cálculo pierde autoridad. Y el individuo que se expone emocionalmente ante el falso se entrega sin saberlo. Por eso, esta última idea es también la más difícil. Aprender a dominar tus emociones frente a quien vive de provocarte. Y no estamos hablando de reprimir tus emociones, estamos hablando de transformarlas en inteligencia emocional, estratégica, porque toda emoción tiene un mensaje, una energía, una dirección. La rabia, por ejemplo, no es tu enemiga, es tu alarma interna, tu señal de que algo no está bien. Pero si la expresas sin filtro, se vuelve un boomerang, se vuelve combustible para el relato del falso. Entonces, ¿cómo actuar? Primero aprende a detectar el patrón emocional. Cada falso tiene un método. Algunos se hacen los débiles, otros se hacen los salvadores.
Algunos compiten contigo en silencio, otros intentan apagarte con ironía, pero todos, absolutamente todos, operan sobre el mismo principio: provocar una respuesta que los fortalezca. Y cuando tú reaccionas con ansiedad, con enojo, con desespero, pierdes terreno. Ellos ya no necesitan atacar más. Te autodestruyes ante los ojos de los demás. Por eso la primera victoria es interna, silenciosa, invisible. Maquiavelo nunca subestimó la fuerza del control emocional. En sus cartas más personales hablaba del arte de la espera, de la pausa calculada, del momento justo para actuar, porque entendía que en política y en la vida muchas batallas se ganan con acción, sino con contención. Cuando tú eliges no responder al falso, lo desconciertas. Cuando sonríes con calma ante su veneno, lo desarmas. Cuando le demuestras que sus juegos no te afectan, que conoces su teatro y que no estás dispuesto a actuar en él. Rompe su guión y un falso sin guión, sin reacción, sin control emocional sobre ti se derrumba. Pero eso requiere entrenamiento porque hay una parte de ti que quiere justicia inmediata, que quiere gritar la verdad, que quiere exponer al manipulador, que quiere demostrar que tienes razón, y esa parte es legítima, pero también es la puerta que el falso necesita que tú abras. Aquí entra una enseñanza profunda de los estoicos que Maquiavelo respetaba. No está en nuestro poder controlar los actos de los demás, pero sí nuestras reacciones. Epicteto decía: no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Y ahí está el secreto. Tu poder no está en evitar que los falsos existan, está en elegir cómo tú vas a responder a su existencia. Porque siempre estarán ahí gente que miente, que manipula, que sonríe mientras apuñala. No puedes eliminarlos, pero sí puedes convertirte en alguien que no puede ser manipulado. Y eso es poder verdadero. Dominar tus emociones no es volverte frío ni distante, es volverte profundamente libre, libre del juego del otro, libre del guión que te asignan, libre de la necesidad de probar nada, de explicar nada, de convencer a nadie. Cuando aprendes eso, te conviertes en alguien raro, alguien impredecible, alguien que no puede ser movido como ficha porque ya no juega el mismo juego. Y entonces el falso, por más astuto que sea, ya no tiene con qué operar. Se encuentra frente a un muro, no de frialdad, sino de conciencia. Y desde esa conciencia puedes actuar con maestría. A veces simplemente te retiras, a veces expones con elegancia, a veces confrontas con firmeza, pero nunca desde la rabia ciega, siempre desde la claridad que da el autocontrol. Recuerda esto: quien te saca de ti mismo te posee, y el falso quiere eso. Quiere descentrarte porque mientras tú estás fuera de ti, él se instala dentro. Toma tu energía, toma tu voz, toma tu historia. Por eso, tu mayor venganza no es demostrar que tienes razón, es seguir en paz. Es brillar sin pedir permiso, es avanzar sin mirar atrás, es convertirte en alguien tan íntegro, tan lúcido, tan impenetrable, que incluso sus mentiras se apagan al tocar tu silencio. Maquiavelo no hablaba de moral, hablaba de poder, pero en esta última idea, poder y moral se encuentran, porque dominar tus emociones frente al falso no solo es estrategia, es dignidad, es amor propio, es soberanía. Así concluye esta travesía. No se trata de volverte frío, ni desconfiado ni distante. Se trata de volverte despierto, porque solo el que está despierto puede ver las máscaras, y solo el que ve las máscaras puede dejar de actuar en el teatro ajeno y comenzar a reescribir su propio guión. Si este mensaje resonó en tu interior, compártelo con alguien que aún no haya escuchado su propia verdad. A veces una sola palabra dicha en el momento preciso puede ser la chispa que encienda un fuego dormido. No subestimes el poder de un gesto consciente. Lo que tú das al mundo regresa y regresa amplificado en forma de claridad, fuerza y propósito. Desde el lugar en el que estés recibiendo estas palabras, quiero decirte que tu presencia aquí tiene sentido. No es casualidad. Agradezco profundamente tu atención, tu tiempo, tu apertura. Caminar juntos en este tipo de reflexión no es solo ver un video, es atreverse a mirar hacia adentro. Y sé que si llegaste hasta aquí es porque algo en ti está listo para cruzar el umbral. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana. Lo que viene no es entretenimiento, es confrontación, es despertar, es la posibilidad de dejar atrás versiones viejas de ti y renacer con más verdad. El próximo mensaje no será más liviano, será más hondo, porque estamos aquí para eso, no para adormecernos, sino para recordar quiénes somos sin el ruido.
Antes de cerrar, quiero hacerte una invitación más íntima. Deja en los comentarios lo que este mensaje movió dentro de ti. ¿Qué herida tocó? ¿Qué parte te incomodó o te encendió? ¿En qué momento sentiste que esto era para ti? Porque tu palabra, tu testimonio puede abrir los ojos de otros. Y este canal no es mío, es nuestro. Es un espacio de reflexión colectiva, un refugio para quienes ya no quieren seguir fingiendo. Y si hay una verdad que aún no hemos nombrado, si hay un tema que arde en tu pecho y merecería ser explorado, compártelo. ¿De qué deberíamos hablar en los próximos vídeos? ¿Qué máscaras hay que arrancar? ¿Qué verdades hay que liberar? Nos vemos muy pronto, pero lo más importante, que te encuentres contigo mismo en el camino. Sigue a Dark Mind.